Hola, muchas gracias por esta invitación a ser parte de esta jornada. Soy Cheri Linet, artista de performance, investigadora escénica, licenciada en teatro, autora del proyecto de performance Yeguada Latinoamericana. Yeguada Latinoamericana es un proyecto de performance que he creado, desarrollado y dirigido desde el año 2017, convocando a mujeres y disidencias sexuales a participar de acciones en espacios públicos con el objetivo de subvertir, criticar y desafiar los regímenes clasistas, patriarcales, coloniales y especistas por medio de la performance. Es una invitación a desobedecer, juntas, a las figuras e instituciones que representan el orden, el Papa, las iglesias, Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, la ciudadanía, la familia, el Estado y la patria. Antes de continuar, les dejo ahí en pantalla, en orden cronológico, cada una de las obras correspondientes al proyecto Yeguada Latinoamericana. Luego iremos pasando una por una cada una de esas obras para que las puedan visualizar en registro fotográfico. Mientras, en paralelo, les voy contando sobre el proyecto. El grupo va mutando según cada performance que compone el proyecto. En algunas acciones se ha conformado gracias a participaciones ocasionales, sin embargo, varias compañeras han colaborado desde un principio, mientras otras han ido incorporándose con el tiempo y manteniendo su participación hasta hoy. Por esta razón me parece importante aclarar que Yeguada Latinoamericana no es un colectivo, sino una propuesta autoral hecha cuerpo a través de un enorme tejido de colaboraciones convocadas por mí, que dan vida a cada una de las performances. La selección del equipo es una decisión creativa, tomada a partir de los requerimientos que tenga cada una de las acciones, dependiendo de cada soporte. Invito a colaboradoras, colaboradores, según la profesión, oficio o herramientas que manejen y se necesiten para ejecutar las propuestas, ya que cada una de estas es diferente, ninguna se repite. Comencé a hacer performance el año 2015 y el año 2016 empecé a invitar a amigas cercanas y compañeras a participar de mis propuestas, utilizando metodologías propias de las artes escénicas que me fueron facilitando la dirección a equipos numerosos de performers, trabajando en primera instancia problemáticas como la violencia y la discriminación hacia las mujeres, el femicidio, acosos, violaciones y abuso sexual. Estas temáticas las fui visibilizando en obras de mi autoría correspondientes a otras series de performance que he desarrollado en paralelo al proyecto Yeguada Latinoamericana, como por ejemplo Vertiente Fúnebre, en la cual ha sido recurrente el uso de calzones a media pierna, coronas fúnebres y símbolos patrios. En el caso de la yeguada latinoamericana es característica la utilización de la cola de yegua. Y bueno, tras ahondar en la pregunta de qué es ser mujer, observar y analizar y problematizar el cómo es leído el cuerpo de las mujeres desde una óptica androcéntrica impuesta a nivel cultural en el imaginario social, es que comencé a cuestionar el régimen heterosexual y binario bajo el que es concebido lo humano. A partir de ahí fue necesario el vínculo con las disidencias sexuales, tanto en la obra como en la articulación política. Al rechazar los códigos heteronormativos y heterosexuales con los cuales se comprende y ordena la realidad, es que comencé a integrar a la yeguada a mujeres trans, trabajadoras sexuales, travestis, transformistas y personas no binarias, reconociéndonos en conjunto como sujetas insumisas frente a esa construcción histórica que ha creado el hombre blanco, heterosexual y cisgénero, quien nos ha posicionado y calificado como inferiores y también se ha encargado de mutilar nuestra animalidad e instinto, que es hacia también lo que enfoca la propuesta yeguada latinoamericana. Para comenzar a hacer un breve desglose del título del proyecto y el cuerpo teórico que se ha ido construyendo, es necesario mencionar que el nombre deriva de una performance que titulé así, Yeguada Latinoamericana, presentada en la marcha El Orgullo de Ser Tú Misma, realizada en julio del 2017 en Santiago de Chile. Tras esta primera experiencia, comencé a resituar la propuesta estableciendo la dinámica de evocar una manada
o más bien a una hermanada, y a través de la figura de la yegua componer una yeguada. La yeguada latinoamericana ha sido leída por los espectadores como un grupo de irrupción e intervención artística y política vigente hasta la fecha. Voy a dejar con ustedes un extracto de la performance Banda de Guerra y luego les voy a leer una parte del manifiesto. Pero no sé si no alcanza a grabar esta wea, parece. Pero porque es como igual que las marcas, tienen los pasos atrás, esperando su momento, ¿no? Como que dirigían las economías que los pasos vienen atrás, como de bueno, más adelante para ver si la puedo grabar. Pero sí. Debido a que esta performance fue la primera que se viralizó, en todas las publicaciones donde aparecían las fotografías de la acción empezaron a aparecer mensajes intentando ser ofensivos, pero obviamente desde una lógica muy patriarcal, con insultos obviamente especistas y todo eso. Es que surgió la necesidad de hacer un escrito como respuesta ante también la reacción y la recepción de varias personas, de la ciudadanía en realidad. Y ahí surgió este manifiesto que escribí en conjunto a Jennifer Concha, una escritora. Voy a leerles dos fragmentos de este manifiesto. Se titula Banda de Guerra, al igual que la performance.
No seguiremos portando e inscribiendo en nuestras cuerpas ningún tipo de norma o mandato sexual. Por el contrario, decidimos tensionar y estallar en las fisuras de aquellas imposiciones naturalizadas y reproducidas como verdad. Nos rebelamos, escupimos y deformamos el deber ser mujer, entre comillas, heteronormada en Chile y Latinoamérica. Por ello, entre todas componemos una yeguada, caballada, existencia disociada, nos transformamos en animalas no humanas, no mujeres, recogemos lo primitivo, lo mitológico, lo fundante, para aparecer visibles, sujetas públicas, esparciendo el flujo indecoroso por las calles del ombligo de Santiago. Bestias lúbricas, marchando, pisoteando decididas el cemento que dirige a los cuerpos productivos. Deformamos el cuerpo dócil, transitamos indecentes, a pasos del Santo Padre, el tótem cristiano, el Estado-nación. Nos autodenominamos yeguada y recordamos el proceso de colonización que introdujo animales no originarios de estos territorios con el objetivo de instrumentalizarles, disciplinarles, someter su movimiento, su existencia y utilizarles como tecnología militar. En su segunda visita, Colón trajo una yeguada de 7 hembras con el propósito de esclavizarlas y utilizarlas para reproducción y carga. Hacemos ahí un cruce con nuestras propias cuerpas, fragmentadas, cosificadas, etiquetadas para el consumo. Nuestros órganos son nombrados por la tecnología política del cuerpo como órganos reproductores, mutilando el deseo, el sexo, invisibilizando y negando la utilización de estos para el placer, castigando la transgresión. Nosotras hemos decidido abortar el silencio y la posición subalterna. Abortamos la patria como fundamento, así como la identidad chilena, para gritar que somos latinoamericanas, yeguas y mestizas mutantes. Como yeguas rechazamos la posición subalterna, en la que los humanos han situado a los animales no humanos, así como la estructura patriarcal ha sitiado y situado a la mujer. Concretamente, en esta contingencia nos oponemos al uso de la denominada bestia, a su uso como mano de obra esclava, sometida y destinada a resguardar los intereses de las instituciones de poder. Nos reconocemos como sujetas insumisas frente a esa construcción histórica que ha hecho el hombre blanco, heterosexual y cisgénero. Cuando nos rebelamos o decidimos subvertir nuestras prácticas, se nos persigue y busca castigar, denigrar con insultos especistas de animales no humanos feminizados, intentando hacer también de nuestras libertades estigmas y patologías. Si aquel es el costo de la transgresión a la norma, declaramos que somos yeguas, las perras, las zorras, las cerdas, las vacas y todas aquellas sometidas por el antropocentrismo patriarcal, colonizador y neoliberal, que explota e invisibiliza todo cuerpo no hegemónico, lo controla y somete en nombre de la humanidad y el progreso. Reinventamos nuestro modo de manifestarnos, siendo irreverentes e inmorales para la mayoría de las personas a quienes el Estado y la patria tienen anestesiadas. Usamos sus estrategias para incomodar. El bronce marca el paso y produce una atmósfera apocalíptica que la propia institución escolta, permitiendo con ello evidenciar la extraña familiaridad que evoca nuestra presencia. Su instrucción militar puesta en conflicto y en impotencia. La cola y el ano son las armas semióticas y contrasexuales de la propuesta. La cola surge a raíz de una investigación corporal íntima y previa a la yeguada, en la que estaba buscando una versión de humana yegua que mute a bestia lúbrica. Este concepto fue acuñado por mí el año 2016 para nombrar la búsqueda escénica que en ese momento desarrollaba en mis prácticas de buto, o más bien en mi paso por la danza buto, porque no soy una especialista en esta danza, pero sí el explorarla y experimentar un tiempo el buto me hizo dar con esta otra investigación corporal. Y bueno, la base de esta exploración corporal tiene que ver con una caminata sobre metatarsos quebrados y la modificación de los movimientos
humanos a partir de los efectos del uso de la cola, cuando ésta se vuelve un motor de movimiento. Esta corporalidad lleva un propósito, es una búsqueda de un erotismo monstruoso y animal que se vuelca en un tránsito que sinteticé como yegua, bellua, bestia, para dar con la bestia lúbrica. Entonces, de esta investigación y al incorporar esta cola, que sería como también una extensión de nuestro pelaje, es que di origen a esta corporalidad que ya en manada se vuelve esta yeguada, pero siendo todas unas bestias lúbricas que esparcen sus flujos indecorosos por donde pasan. Esa era como la idea. Y claro, a través de esta exploración, buscando esa corporalidad, es que comencé a probar con el uso de la cola plug anal para indagar en la dilatación y el placer anal. El ano es un órgano del cuerpo que la sociedad heterosexual piensa como olvidado, pero todos lo tenemos. Es un órgano que debe permanecer cerrado y que solo se debe abrir para excretar, pero nada debe entrar, sino que solo salir. Los anos de las yeguas están abiertos, dilatados, lubricados. Los anos refieren al feminismo sexodisidente y contrasexual que practicamos, en contraposición a ciertos feminismos hegemónicos, blancos y heterosexuales que utilizan las tetas y las vulvas como símbolo. Las yeguas, bestias mitológicas y mutantes, quieren autonomizar sus placeres y deseos, promover el desacato y la desobediencia al poder, irrumpiendo en las calles, lugares institucionales y monumentos, así como en fechas conmemorativas para la tradición patria, posicionándose desde una vereda feminista, disidente y desde la desobediencia corporal. El proyecto Yeguada Latinoamericana propone una renovación de las estrategias de protesta a través de la performance como medio de expresión. La yeguada promueve la encarnación del cuerpo de una mujer animal devenida mutante que muestra su prótesis cola de yegua, desafiando de manera irreverente e irruptiva en espacios públicos y lugares donde opera el poder. El ano, el culo y la cola se vuelven esenciales, utilizando el cuerpo como eje central de indagación, enunciación y confrontación, respondiendo e irrumpiendo como flujo deseante a los aconteceres políticos contingentes. Como yeguada, somos visiblemente inmorales y desobedientes a las normativas de conducta. La propuesta, si bien es una investigación escénica, se levanta de manera interdisciplinaria. Esto quiere decir que el proceso creativo combina múltiples disciplinas, por ejemplo las artes visuales, el teatro, la música y la acrobacia. También la escritura y el pensamiento crítico han aportado a enriquecer y respaldar, complejizar la propuesta. Esto es muy característico de la performance como lenguaje, deviniendo y conjugando diferentes prácticas, conocimientos y elementos para hacer surgir nuevas creaciones. Los cuerpos son el soporte e instrumento primordial. El grupo que accionará en cada performance pasa por entrenamientos específicos y pensados según las particularidades y requerimientos que tiene cada una de las acciones. Los entrenamientos tienen el objetivo de preparar los cuerpos para que estén totalmente dispuestos, permitiendo que emerja la presencia, otorgando mayor apertura sensitiva y perceptiva, conexión y escucha tanto grupal como contextual, concentración, atención y complicidad. La escucha grupal facilita la dirección escénica que propongo, estando dentro de la acción como directora y performer a la vez, improvisando composiciones que surgen a partir de la escucha, la observación y las posibilidades del entorno en el momento mismo, en el aquí y ahora. Las imágenes que se desprenden de las acciones las diseño y compongo a través de herramientas de las artes visuales. Algunas están previsualizadas como imágenes mentales posteriormente boceteadas en dibujo o fotografía para luego ser ejecutadas. El boceto cumple el objetivo de entregar una visualización previa para resolver cómo pasar esa imagen a la acción y cómo a través de la acción se desprenderán otras imágenes o esas imágenes que ya están boceteadas. Los bocetos también me han facilitado la tarea de comunicar la idea al equipo con quien será ejecutada la performance para que posteriormente esta pueda ser vista y recepcionada por los espectadores.
Cada performance requiere un estado de alerta, atención, concentración y confianza entre quienes van a accionar. Cada detalle que configura las acciones e imágenes, las materialidades escogidas, los colores, el vestuario, el maquillaje, los objetos y otros elementos son relevantes para la configuración de sentido y significado. El espacio y los lugares no convencionales los selecciono por las memorias que en ellos se inscriben, lo que simbolizan y representan para la ciudadanía, la historia que portan, quienes los habitan o habitaron, a quién o quiénes pertenecen y a qué poder o institución representan. Todos los detalles que componen las obras son una decisión política y estética, así como cada persona que compone la yeguada hace parte por la historia y por su biografía, volviéndose sus corporalidades también signos para la percepción de los espectadores. Quienes presencian las performances son personas que se topan con estos acontecimientos en la calle de manera casual o posteriormente a través de redes sociales, ya que no existe una invitación previa a su realización. El tiempo es indefinido y particular en cada una de las performances. Estas son de carácter efímero, no se vuelven a repetir. La obra que perdura tras la acción se conforma de un archivo que cuenta con registros audiovisuales y fotográficos, como les decía al principio, además de material escrito. Me parece necesario agregar que esta investigación la comprendo como un proceso inacabado, abierto y que aún está en curso. Quedan trayectos por realizar y mucho por explorar aún. Por ahora, en cuanto a la performance, podemos desprender que sea cual sea en el contexto en que cada una de los artistas que la practica se encuentre, es en sí mismo un lenguaje, un modo de expresar que se vuelve un soporte fundamental y contingente. Este lenguaje propone la constante reinvención de imaginarios que surgen bajo la emergencia de enriquecer los debates en torno a las diferentes problemáticas que se levantan por medio de cada una de las obras, de las acciones, de las intervenciones, o como le quieran llamar quien las crea o quienes las ejecutan. Voy a dejar a continuación con ustedes algunos resúmenes o extractos de acciones callejeras correspondientes al proyecto Yeguada Latinoamericana. Una de ellas es Gloriosas, realizada el año 2018, un 19 de septiembre, día en que se celebran o conmemoran las glorias del Ejército de Chile. Entonces se realiza cada año una parada militar en la que desfilan carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, desplegando todas sus armas ante la ciudadanía. La otra es Virgen del Carmen Bella, realizada el 29 de septiembre del 2019. Acción que fue realizada a modo de infiltración en la procesión que también se realiza cada último domingo de septiembre en honor a la Virgen del Carmen, que es considerada la patrona de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, la madre de la patria. Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor.
esta vez vamos a llegar solamente hasta acá. Quiero dar las gracias nuevamente por esta invitación. Para mí es un gusto estar acá junto a ustedes. Bueno, mi ponencia de hoy es Performistas Mujeres en Permanente Rebelión y su visionado en la web 2.0. Como ustedes podrán ver, el título lleva tres instancias. Una, las performistas mujeres como un elemento trascendental dentro del mundo del performance, históricamente ha sido masculino. Otro, en permanente rebelión, porque hay una historia que se oculta muchas veces, que tiene que ver con que las mujeres performistas han tenido un gran desarrollo, no solamente en Europa, Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Destacan muchas de ellas por propuestas bastante innovadoras que con el tiempo se van reconociendo, como es el caso de la obra de Ana Mendieta, que después de la muerte de ella han pasado más de 20 años, casi 30, en que se va reconociendo, digamos, la capacidad del discurso de Mendieta. Y por otra parte, el visionado web 2.0, que se ha dado sobre todo en la época de pandemia, creo que es un elemento, como han dicho otras compañeras, trascendental para conocer la performance en general y los trabajos en general artísticos. Es un elemento muy importante para lo que será todo el desarrollo del siglo XXI, pero también para todos nosotros como ciudadanos digitales del siglo XXI. Pero yo quisiera abordar lo que implica el feminismo, que es una de las instancias que estamos trabajando aquí. Y yo he querido seleccionar a una de las pensadoras con la cual yo tengo una cercanía, que es Camille Paglia, norteamericana, que en su último libro, Feminismo, Pasado y Presente, dice: ¿qué es exactamente el feminismo? ¿Es una teoría, una ideología o una praxis? Es decir, un método práctico. ¿Y acaso es el feminismo tan occidental en sus premisas como para no poder dedicarse a otras culturas sin distorsionarlas? ¿Quién es o no es feminista? ¿Y quién lo define? ¿Quién le confiere legitimidad o autenticidad al feminismo? ¿Una feminista debe formar parte de un grupo o debe asimilar la ideología abanderada por alguno de sus subgrupos? ¿Quién decide y con qué autoridad lo que está o no está permitido pensar o decir sobre políticas de género? Y por último, ¿el feminismo es un movimiento intrínsecamente de izquierdas o puede ser un feminismo basado en principios conservadores religiosos? Estas preguntas, que son tremendamente fuertes y que generan, digamos, un remesón en el mundo feminista, porque la pregunta es, ¿acaso las feministas son realmente unas mujeres capaces de abrirse al mundo y ver el mundo en su diversidad? ¿O existen distintos feminismos centrados culturalmente en áreas geográficas? Por ejemplo, el feminismo en el arte es un feminismo que se ha desarrollado bajo una mirada pluralista o bajo una mirada hegemónica. Eso son preguntas que están pendientes ahí y que nosotros necesitamos abrir para avanzar no solamente en el territorio del feminismo, sino en un arte femenina que sea capaz de construir diálogos dentro del propio mundo de las mujeres, pero también con la sociedad misma, incluyendo a los hombres y a la comunidad LGTBI. Yo traje esta frase que me pareció muy interesante de Silvia Warbock, que dice: ¿por qué el arte no puede cambiar a los hombres? Es un título de un artículo, más bien, que apareció hace poco en Campo de Relámpagos, una plataforma digital muy interesante de arte, y me pareció interesante porque el artículo tiene que ver sobre todo con examinar cuál es la capacidad del arte para transformar la realidad. Y en este caso Silvia señala que el arte no tendría esa capacidad por cuanto se ubicaría en una zona hegemónica. Ella establece su posición desde Adorno y la tradición europea, y por lo tanto sería como un artículo de lujo que estaría ahí, y que habrían salvedades en las que postula lingüistas, que tendrían que ver con experiencias estéticas de comunidades más bien indígenas, etc. Me pareció curioso el título, porque el título es un poco antiguo, porque el arte no puede cambiar a los hombres, es absolutamente falocéntrico, no habla de personas, sino de hombres, y por otro lado, reconoce solamente la tradición occidental de arte, dejando de lado, por ejemplo, toda la transformación que ejecutó el constructivismo soviético en la sociedad en su momento, que también ejecutó el muralismo mexicano y que se hace presente
actualmente, digamos, todavía en Latinoamérica con una fuerza enorme en las manifestaciones, y por otro lado, deja de lado experiencias como la de las tesis, que con su performance han universalizado el problema de la mujer, como se visualiza también en la web 2.0 y en una enorme cantidad de páginas web a las cuales podemos acceder. Hablo del trabajo de las tesis, el violador eres tú, que ha sido también nombrado en otras ponencias. Pero quisiera señalar que indiscutiblemente habemos personas que nos situamos en lugares específicos y nos situamos no porque nos sintamos parte, en este caso mío soy chilena, historiadora del arte chilena, no porque nos situamos en el espacio de lo subalterno, entendiendo esto como el espacio que denomina Ibach, la subalternidad como aquellos que no pueden hablar o están relegados, sino simplemente desde un espacio en que, como dice Ngozi Adichie Chimamanda, en El peligro de la historia única, las historias de cada una de nosotras importan. Importan muchas historias, dice ella. Las historias se utilizan para poseer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Y en ese sentido, nosotros que trabajamos en un campo específico, que es la historia del arte, no podemos desconocer las tramas o las intersecciones que nos cruzan. Por lo tanto, digamos, como lo señala claramente Kimberly Bischoff, nosotros no somos unos seres ajenos, digamos, a esas propias intersecciones, en cuanto son intersecciones que tienen que ver con la clase, raza y género. Por lo tanto, nuestros discursos o se sitúan en un sitio que tiene que ver con un reconocimiento de lo que tú eres, o pueden constituirse, como lo establece Fran Fanon en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, como una serie de posiciones que son asimilaciones del mundo europeo occidental, negando lo que somos, o somos lugares de resistencia, pero no en una resistencia de confrontación con el otro, sino desde lo que he señalado, que indica Chimamanda. Cada una de nuestras historias importa. Por lo tanto, hablamos de un reconocimiento de una historia local que nos cruza, pero también desde un campo que es nuestro territorio, que es la historia del arte, evidentemente. En lo que refiere a historia, arte y feminismo, yo quería rescatar algunas posiciones que han marcado la trayectoria de un mundo mucho más globalizado y que abarca una posibilidad de comprensión del arte en general y del arte y el feminismo a nivel internacional de manera más rica, y que tienen que ver con discursos como de resistencia, pero también de denuncia, como el de Ana Mendieta, que realizó para la exposición La dialéctica del aislamiento en la Galería AID. Ella señala: existimos, cuestionar nuestras culturas es cuestionar nuestra propia existencia, nuestra realidad humana. Confrontar este hecho significa adquirir una conciencia de nosotros mismos. Esto a su vez viene una búsqueda, un cuestionar quiénes somos y en quiénes nos creemos. Durante la década de 1960, las mujeres de los Estados Unidos se politizaron, se unieron al movimiento feminista con la intención de acabar con la dominación y la explotación de la cultura del hombre blanco, pero se olvidaron de nosotras. El feminismo americano, tal y como está, es básicamente un movimiento de clase media blanca, o mujeres no blancas. Nuestras luchas son en dos frentes. Esta exposición no señala necesariamente la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha querido incluirnos, sino que indica una voluntad personal de continuar siendo otro. Ese otro del que habla Mendieta es un otro que empieza a aparecer como instancia reflexiva, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con pensadores como Levinas, quienes empiezan a teorizar, junto también con Derrida, sobre quién es el otro, quién es el extranjero, quién es el migrante. Y en mucha medida el otro, como dice Levinas, es uno mismo. Bueno, dentro del arte latinoamericano encontramos experiencias que no necesariamente están dentro de las experiencias clásicas del mundo de las artes visuales, sino que colindan con las artes escénicas, con la poesía, y dentro de estos universos que han posibilitado que actualmente exista
un feminismo internacional artístico más global y que se incluyan justamente a mujeres que han desarrollado un trabajo en lo que se llamó en algún momento las periferias, pero que tienen un discurso no solamente beneficioso para el arte local, sino para el arte universal, encontramos la figura de Victoria Eugenia Santa Cruz, una poeta peruana, que realiza un trabajo escenográfico muy interesante, tanto con un colectivo que ella poseía como con gente común. Y ella tiene un poema que es muy notable, que se llama Me gritaron negra. En este poema, yo traigo un extracto, dice: de pronto unas voces en la calle me gritaron negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra, negra? Yo no sabía la triste verdad de aquello. Ella cuenta su experiencia personal, es una experiencia no de un grupo menor de personas. Siempre me ha parecido muy interesante que se hable de las mujeres como si fueran una minoría. Nosotros estamos dentro de las minorías, siendo la mayoría poblacionalmente del mundo. Sin embargo, somos recluidas, ¿no? Entonces, esa reclusión a un segundo plano, por las teorías patriarcales, que no reconocen históricamente que han habido sí culturas que han desarrollado otro tipo de experiencias sociales, como la mapuche, donde el patriarcado no ha primado, sino que ha sido un equilibrio entre patriarcado y matriarcado. Parece interesante visualizar que en un momento determinado tienen que surgir estas voces de artistas, como esta poeta y actriz, Victoria Eugenia Santa Cruz, para recordarnos que no somos una sociedad pareja en todo el mundo y que los discursos culturales, artísticos, no pueden ser uniformes. Voy a destacar también la figura histórica de Celia Cruz, la reina de la salsa, una de las mejores intérpretes de salsa que ha tenido Latinoamérica y el mundo, y ella tiene un mundo interpretativo a partir de lo que se denomina una voz negra, muy clara, donde en interpretaciones como Mambé, Morumba, o más un cambaque del compositor afrocubano Orlando de la Rosa, genera todo un imaginario respecto a lo que significa ser afrocaribeña y significa ser latina. Y aquí me interesa rescatar la figura de Celia Cruz, porque ella fue una mujer que se impuso no solamente por sus interpretaciones, sino por un modo de ser escenográfico y en su vida privada que tenía que ver con un mundo neo-kitsch, pero también con un rescate de todo un colorido proveniente de la afrodescendencia caribeña. Celia Cruz ha llegado a ser un ícono latino tan importante que el Smithsonian le dedicó una exposición, fue la primera latina a la cual se le dedicó una exposición, como un ícono muy importante para Estados Unidos y para la comunidad latina. Indiscutiblemente que dentro del arte encontramos una serie de artistas que han permitido la ruta de artistas actuales como Cheryl Lynette y otras que hemos visualizado hoy día, y obviamente encontramos la obra icónica de Judith Chicago, The Dinner Party, que se ejecutó entre 1974 y 1979, es un triángulo invertido que alude al pubis, y que es una mesa como la mesa de la Sagrada Familia, donde se va viendo iconografía feminista. También tenemos la obra icónica de Valérie Export, la francesa, Valérie Export, que entró con una metralleta de juguete, descubierto el pubis a un cine porno y amenazó a la gente y toda la gente huyó. Ella pensaba que la podían violar, etcétera, pero no ocurrió eso. Es interesante ver cómo la figura de lo femenino está en un extremo, puede más bien causar errores, digamos. El pubis en este caso no parecía erótico, parecía más bien un instrumento bastante peligroso. Cuestión que ha dado mucho que analizar respecto de esta obra. Ella tiene otro tipo de obras también, como la que vemos, donde nuevamente aparece el triángulo y la relación entre el pubis y el cuerpo femenino, ¿no? Por otra parte, tenemos, claro, dentro de los clásicos, tenemos a Carol Sheman, que en el 75 hace Interior Scroll, donde saca desde su vagina un texto escrito por ella que se llama Cézanne, She Was a Great Painter, y nosotros podemos ver en esta obra cómo ella va
denunciando más bien que la historia del arte es historia estrictamente masculina hasta por lo menos fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y en esta obra Sheman además realiza una serie de posiciones con su cuerpo que aluden a las modelos que continuamente están retratadas en las obras de arte y creo que no son protagonistas en primera persona, sino que son un instrumento para ejecutar operaciones artísticas o relatar historia. Se ha visto ya que Riyakir, que anuncia, digamos, a través de esta máscara de mono, que utilizan las propias o que superponen a imágenes de cuerpos femeninos, en este caso de un cuerpo de Angres. Estas imágenes de mono con el fin de denunciar, digamos, la poca concurrencia de artistas en exposiciones y cómo son valorados artistas, digamos, hombres continuamente. Cuestión que sigue siendo un constante, ¿no? En lo que se refiere a la performance latinoamericana, nosotros vamos a encontrar desde el 2000 en adelante con una serie de artistas que empiezan a trabajar desde sus propias historias, ¿no? Esas historias que importan, esas historias menores, pero que son constitutivas de un todo, de un total que puede dar a una comunidad. En este caso nosotros nos encontramos a la neoyorquina Marga Gómez, que es latino descendiente, puertorriqueña, que hace Long Island Ice Latina, una latina que no es muy caliente, porque como Mendieta en un momento lo denunció, ella que vivió en Arizona, el concepto de latino, en el caso de las mujeres, se utiliza como mujer latina, mujer caliente, y que el porno ha hecho también uno de sus baluartes. Entonces la proyección iconográfica a través de la web 2.0 del porno, yo no lo censuro, sino que simplemente señalo, tiene en el caso del mundo latino que ver con esta figura de mujer latina, mujer caliente. En el caso de Marga Gómez relata que ella no es latina caliente, que al contrario, digamos, ella es una persona que se encuentra en una condición diferente, pero esa condición diferente tiene que ver sobre todo con su sentido del humor. Ella se ríe mucho de cómo se usan los estereotipos latinos, cuenta su propia historia de que en un momento determinado para sentirse parte de su clase se tiñó el cabello, ella es lesbiana, entonces va jugando desde el stand-up comedy con lo que implica, digamos, el mundo latino para aquellos que no están dentro del estereotipo de lo que se concibe como latino. Obviamente en Estados Unidos. Acá tenemos nuevamente una imagen de Marga Gómez, que además actúa mucho en televisión, ¿no? Y con una obra que se llama Funny Lesbian. Bueno, indiscutiblemente acá tenemos que nombrar, digamos, la fuerza del discurso de Ana Mendieta. Mendieta trabaja con su cuerpo desnudo la mayoría de las veces en sus obras y es importante destacar cómo en Mendieta la eroticidad que ella proyecta no es una eroticidad sexuada como la conocemos convencionalmente, es una eroticidad que alude a la organicidad de la Tierra, del universo, de las mujeres como una potencia no solamente que resiste, sino que proyecta, ¿no? Proyecta determinados discursos. Eso es muy importante. Acá nos encontramos con una obra que realizó cuando era muy joven y que tiene que ver con que ella se apoya en el vidrio, ¿no? Ese vidrio que podríamos decir es el telón de fondo del cual habla Herbert Marcuse, en la sociedad que te va deformando, te va generando restricciones, te va modulando, ¿no? Frente a eso, evidentemente, obras como La Yeguada Latinoamericana se oponen, digamos, es ese vidrio el que buscan quebrar, es ese vidrio también que Mendieta busca quebrar y quebrará en sus obras. Acá tenemos Siluetas, que es una serie de siluetas de Ana Mendieta realizada en México en los 70. Mendieta, que es cubana norteamericana, que va a Estados Unidos a través de la operación Peter Pan. Es una operación bastante macabra porque el padre era informante de la CIA, entonces un montón de niños a través de la Iglesia Católica los trasladan a Estados Unidos y los llevan a orfanato. Estos niños sufren una separación del padre, de la madre, como el caso de Mendieta y también de su hermana Raquel, y quedan desconectados de sus raíces, digamos, porque además no los llevan pequeños, sino ya cuando tienen una edad avanzada y una conciencia de sí mismos, ¿no?
Mendieta para articularse como artista, como persona, cuando viaja a México en un viaje de estudios, cuando estudiaba en la universidad, descubre toda la cultura precolombina y realiza una serie de obras también alusivas a ella, sobre todo la que vemos en el centro, donde ella se acuesta en una tumba y desde ahí aparecen flores. Mendieta será una de las artistas que conjugará su relación con el universo, pero también su relación con el universo latinoamericano de manera clara, también interactuando con ese inserticio que tiene que ver con reconocerse también en la cultura norteamericana, sobre todo cuando hablamos de cultura norteamericana, en este caso yo tendría que decir más bien estadounidense. Ahora bien, esas grandes artistas que hemos visto como referentes, Export, Schumann, Mendieta, nosotros tenemos una serie de artistas contemporáneas que están trabajando sobre el problema de lo que implica el arte y el feminismo, lo que implica la violencia, pero también la denuncia. Y también una denuncia que tiene una efectividad. Por tanto, la frase que yo creo que en un comienzo era la pregunta sobre si el arte podía cambiar el mundo, yo creo que en alguna medida el arte cambia el mundo. Depende, digamos, del tipo de arte que se produzca y del mundo en que nos situemos. Actualmente nos situamos en la época del capitalismo cognitivo, en una época donde lo digital es muy importante, la economía digital es la que prima, donde se transan apps, donde lo inmaterial es lo que se transa en el mercado, por lo tanto, en una cultura donde, como decía Mark en los Grunditzer, en ese segundo estudio, está como casi paralelo al Capital, pero que no había sido estudiado por mucho tiempo, donde señala que en un momento determinado la sociedad va a dejar de importarle los productos materiales, lo que se va a transar es conocimiento e información. Bien, en esta cultura que puede ser muy diversa, como lo anunciaba la Escuela de Frankfurt, si no se tienen límites, también nosotros nos encontramos con una serie de posibilidades que nos permiten los nuevos medios tales como YouTube, o sea, el medio de Internet y la web 2.0, donde se instalan, digamos, estas apps como YouTube, Instagram, Facebook. Nosotros tenemos que recordar que indiscutiblemente que los medios digitales nos han sido regalados por un grupo de gente que pensó en la humanidad, como aquellos que trabajaron en el CERN o en las universidades como Berkeley. Esa gente donó al mundo lo que es Internet y en gran parte la web 2.0, y hay otra gente que trabaja en el mundo libre, como aquellos que están vinculados a Linux. Bueno, las tesis han tenido una repercusión porque justamente existe esta posibilidad tecnológica. Si no existiera, probablemente hubieran quedado en un ámbito muy, muy local, ¿no? Las tesis son 4 chicas que han realizado esta obra que ya han visto, el violador eres tú, pero yo quisiera que viésemos el vídeo, un vídeo de 3 minutos, para que pudiésemos entender cuál es el que surge esta obra y visualizar que su universalización es también un sentido apropiacionista del mundo, de una obra la cual también se distorsiona en el movimiento internacional y va cambiando, digamos, de faceta. Entonces, ella es una matriz, pero las otras obras que surgen son obras creativas que el universo inventa a partir de un discurso central. ¿Mm? Y lo que queda, eso sí, que es muy importante, es que toda la iconografía visual, la danza, que es la puesta en escena, es la que se repite, pero el contenido varía. Bueno, yo voy a compartir entonces ahora, voy a compartir pantalla y vamos a ver el vídeo que dura 3 minutos. A ver. A ver. Me
gusta señalar, yo no tengo problema con que sean sucias las imágenes en el sentido que se muestre todo YouTube entero, porque es parte de lo que somos contemporáneamente. O sea, aquí no vemos una obra como en un museo. Este es un universo que interactúa con nosotros, el de la cultura digital, ¿no? El de la cultura web. Voy a ir hablando mientras cantan las chicas, ¿ah? Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. El violador era tú. El violador eres tú. Son los pagos. Bueno, aquí voy a optado porque hay un punto interesante. Hasta lo que hemos visto con una crítica al discurso patriarcal, hay una iconografía visual que me parece muy interesante, que tiene que ver que, bueno, la acción fue realizada en verano, una convocatoria que hicieron las tesis libre. Las chicas están semidescubiertas, o sea que no hay ningún tapujo, tampoco es que haya concretamente un traje que se le solicite, pero sí hay una escenografía que se pone en juego y la gente en su casa lúdicamente se tiene que aprender los pasos. Pero desde el punto en que voy a mostrar de aquí en adelante, habla de una realidad local que tiene que ver con Carabineros de Chile, que son la policía chilena, y cómo se produce una agresión desde el 18 de octubre por el estallido social hacia población civil indefensa. Hay 5 acusaciones internacionales por violación de derechos humanos, entre ellas una de la ONU. Entonces nosotros estamos hablando de una situación bastante complicada en Chile, donde hay cerca de 500 personas sin ojo por disparo de balines. Hay mujeres que han sido violadas y asesinadas, entre ellas una actriz que trabajaba en la calle en China, donde la chica apareció muerta en una reja, estrangulada, y según Carabineros de Chile se lo hizo ella misma. Cuestión absolutamente insólita porque sus vecinos vieron que había sido Carabineros de Chile. Entonces, lo que va de aquí en adelante tiene que ver con lo local, pero lo interesante es cómo este juego lúdico de la obra, la configuración de los cánticos, la puesta en escena, la primera parte del discurso, que es un discurso que apela a un sentido de criticar lo patriarcal en términos universales, se impone a nivel internacional, pero se cambia la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte, ¿vale? Bueno, aquí también se ha sido como el objetivo, o sea que son manifestaciones donde esto va en un mundo festivo y nosotros nos vamos encontrando, por lo tanto, una dinámica que tiene que ver con una enunciación
muy fuerte contra el patriarcado, pero también un juego lúdico, estético, visual, que permite, digamos, y permitirá efectivamente que esto se universalice y nos vamos a encontrar también con que, obviamente, esta puesta en escena ha sido interpretada en diversas partes del mundo. Voy a mostrar, por ejemplo, un reportaje que salió en un diario sobre esto y que tiene que ver con la realidad de día. A ver, ahí se encuentra, este es un diario donde dice: diputadas turcas interpretan un violador en tu camino en el Parlamento tras detenciones por performance. A mí me gusta mostrar los periodos completos, no los recortes, porque nosotros vivimos de esta cultura popular. Esta cultura popular es una cultura donde estamos llenos de imágenes que nos van llegando, es una cultura online, es una cultura en la cual interactuamos continuamente, y no es una cultura limpia, es una cultura visualmente sucia, pero es eso lo que existe. Entonces, de repente, el exceso de limpieza para presentar las imágenes, no damos cuenta de los contextos en que se producen este tipo de operaciones, digamos, y cómo contemporáneamente mucha de la gente se informan por vía online, y de hecho es uno de los mecanismos de contracultura más importantes, lo cual vimos en la primavera árabe, estamos viendo también en Chile con el estallido social. Y actualmente, pese a toda la circunstancia de que aparentemente no sucede tanto en Chile, hay mucha prensa alternativa que está transmitiendo lo que sucede en Chile y en el exterior de una mirada distinta a los medios oficiales. ¿Okay? Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Estábamos como habíamos avanzado. Entonces estábamos con las tesis. Nosotros podemos ver que son multitudes de mujeres, pero no solamente son mujeres, también nos encontramos con gente de la comunidad LGTBI. En algunos casos han participado algunos hombres, aunque se respete que sean las mujeres, y las mujeres soliciten que sean solo mujeres. Esto se ha desarrollado, o sea, esta performance se ha desarrollado, como he dicho, en distintas partes del mundo, y sería muy interesante poder ver todos los cánticos diferentes que se han producido en torno al tema central. Ahora bien, acá tenemos el link que permite verlo en YouTube. Nosotros vemos que hay, por lo menos hace un tiempo atrás había, no hoy día, porque esto fue subido el 26 de noviembre de 2019, había 1.025.851 visualizaciones, lo que no es poco, digamos. Consideremos que no es una sola pieza, sino que son múltiples piezas las que han llamado a ejecutar las tesis. Bueno, acá nos encontramos con la obra de Cheryl Lynette, que ha expuesto recientemente, y me interesaba mucho rescatar también lo que aparece en periodos. Esto es una obra que dice, no se ve tan bien porque está muy pequeñita la imagen, pero dice violadores. Ellas están semidesnudas con las bragas a media pierna, y dicen, uno de los extractos que yo saqué, digamos, de un periódico, dice: orden y patria, no olvidamos e insistiremos en recordarles todo lo que nos han hecho, seguiremos restregando sus crímenes en la cara. Pacos torturadores, se refiere a la policía chilena, como digo yo, no solamente violó, asesinó mujeres, sino también mató niños. Desde octubre del año pasado, las cantidades de muertos que tenemos en Chile son enormes. Ponen pacos, torturadores, asesinos, abusadores, violadores. El pueblo no olvida. La lucha continúa, y esto fue realizado el 31 de octubre de 2019. Me interesa rescatar Cheryl Lynette por múltiples razones. Entre ellas es que es una iconografía la que ella ejecuta, que
se vincula al sentido de disidencia y de continua rebeldía de artistas, ya no simplemente como un enunciado teórico y algunas alusiones al cuerpo femenino, sino que el cuerpo femenino acá sale, se dispone y se exhibe. En ese sentido, su vinculación está dada en el posporno, y en ese sentido, digamos, hay que señalar porno, que nace, digamos, en la década del 60 y ha sido, digamos, muy trabajado en España por Preciado, Paul Preciado, que ahora se llama Beatriz Preciado, y que tiene, digamos, alusiones, digamos, en la obra masculina de Jeff Koons junto con la Chicholina. Yo diría, digamos, que la obra de Chicholina con Jeff Koons, más bien, tiene que ver sobre todo con rescatar otros tipos de relaciones orales con la sociedad. Y como lo señala la propia artista, es un estado de resistencia total, es un estado de resistencia donde las personas que ejecutan la performance, como la autora misma, se ponen en un límite tal que su obra, por un lado, apela, digamos, al arte y de lo femenino en términos de una posición de resistencia al patriarcado, pero por otro lado juega con toda la iconografía porno seductora de la mujer, digamos, hipersexualizada, y por otro lado, digamos, rescata todo lo que tiene que ver con la animalidad de la cual somos parte y que hemos sido restringidos socialmente y amputados en muchos sentidos por un cuerpo social que determina prácticas sexuales de un tipo, prácticas de reivindicación de otro, e inclusive al interior de la historia del arte. Yo quisiera señalar que la Yeguada Latinoamericana, que es el proyecto de Cheryl Lynette, del cual hemos visto la imagen, aquí, tiene algunos antecedentes, y entre ellos, digamos, tenemos a las Yeguas del Apocalipsis, es un colectivo chileno conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas, que realizan en 1988 la refundación de la Universidad de Chile. En esa época ellos eran estudiantes y aparecen sobre una yegua, los dos desnudos. Ellos reivindicarán todo el mundo gay y transexual, y denunciarán también que la palabra gay es una palabra internacional que muy poco tiene que ver con lo que es el mundo, digamos, propiamente homosexual chileno. Entonces ellos van a utilizar las palabras degradadas, como en mucha medida Cheryl Lynette trabaja también. Entonces el concepto de gay lo cambian por aricueca, que es lo que se dice en Chile con respecto a lo que también se le llama perras. Entonces el concepto de perra lo van a reivindicar como un sentido positivo. Nosotros somos unas yeguas, somos perras, somos aquello que tú te niegas a ver pero que existe, y somos una posibilidad de ser seres y personas distintas. Somos ese otro que existe y que ha sido relegado porque no se quiere, porque se quiere normar la cultura. Entonces, normalizarla, llevarla a un sitio significa amputar zonas del propio ser humano. Acá tenemos a Pedro Lemebel, que escribió Hablo por mi diferencia, su manifiesto, que lo escribió él en un encuentro que hubo del Partido Comunista en 1986, donde él se reivindica como transexual y militar y solicita que a aquellos que no son iguales a los otros se les dé la posibilidad de conformar un partido y de iniciar su discurso. Por lo demás, el concepto de normalidad es un concepto muy relativo. La normalidad va variando continuamente dependiendo de las épocas. De hecho, también en psicología, lo que en un momento se llamó gente borderline, ahora están incluidos dentro de las normalidades. Por lo tanto, el concepto de normalidad siempre es algo es dudoso. El caso de Cheryl Lynette también recoge todo ese concepto de las plumas, ¿no? Ese concepto que tiene que ver con el mundo trans, el mundo también de la noche, digamos, donde están las desnudistas, donde está una serie de personas que no solamente hacen eso por comercializar su cuerpo, sino también hay un placer muchas veces en ello, y en este caso quiero mostrar la imagen de Pedro Lemebel, quien siempre le gustaban las plumas, digamos, y nunca renegó de aquello. Acá nosotros vemos a Lemebel en su doble dimensión, con plumas, pero también con una serie de inyecciones con sangre en un evento
que fue bastante polémico, después fue detenido, porque justamente era una época en que él denunciaba lo que estaba pasando con el SIDA, pero la sangre en la cabeza no les pareció muy bien en Nueva York, así que fueron detenidos. Por otra parte, digamos, el discurso de Linet tiene que ver con ese concepto latinoamericano del colorido intenso, ¿no?, que habíamos visto en Celia Cruz. Celia Cruz es un ícono de toda la cultura afrodescendiente, y nosotros debemos recordar que la cultura afrodescendiente caribe toma mucho colorido de África y lo transforma, llegando en algunos momentos hasta el concepto de kitsch, o neo-kitsch. Por otra parte, dentro de la historia del arte y el feminismo, nos encontramos a Export, que en 1968 realiza esta obra, Tap and Touch Cinema, donde los hombres podían tocar sus tetas, o sea, aquello que estaba prohibido. En este caso, ella no las muestra. Hemos avanzado bastante y creo yo que las mujeres tenemos derecho a mostrar las tetas si se quiere en una performance sin ningún inconveniente. Bueno, acá ya mostramos lo que eran las diputadas turcas. Está el icono, o sea, el link, donde ustedes pueden rescatar digamos, esa fotografía que muestra a estas diputadas, digamos, oponiéndose al arresto de mujeres que interpretaron El violador de... Es un diario online que se llama El Comercio. Acá tenemos una obra de la yegua latinoamericana, Estado de Rebeldía, realizada el 25 de octubre, y me pareció sumamente interesante porque es un estado de rebeldía continua, lo que estamos viendo en artistas como Cheryl Linet, las tesis como la que vemos en la larga tradición latinoamericana y europea de disidencia al sistema convencional, de generación de cultura en general, cultura feminista. Bueno, de la llegada latinoamericana yo quería rescatar un link que vamos a ver ahora, brevemente, pero solamente les quería mostrar cómo son censuradas estas obras. Voy a bajar y vamos a ver cómo se censuran las obras. Acá dice Chaquir Chelinet. Entonces cuando uno pincha aquí, dice... este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios. Lo entiendo y quiero continuar. Me parece sorprendente cuando el porno se exhibe tranquilamente en muchas páginas, pero una obra como esta se censura, porque atenta, supongo yo, a las normas de buena costumbre. Solamente quería dar cuenta de eso porque ya hemos visto la obra de Cheryl Linet, y quisiera por último pasar a ver algunas obras decoloniales que me parecen muy importante destacar, donde también está un estado de rebeldía continuo, pero desde una forma que reflexiona el proceso de colonialidad llevado a cabo durante el siglo XX por países como Dinamarca. El proceso de Dinamarca, como vamos a ver, es un proceso nefasto donde Dinamarca no ha reconocido su época de esclavitud, y nos vamos a encontrar que hay artistas que lo denuncian, como Janet Etler, quienes realizan una serie de obras basadas justamente en ese periodo colonial, que si bien expuesto en grandes archivos que son libres, que han sido configurados por el gobierno de Dinamarca, en la praxis este tipo de reconocimiento a que un país cometió crímenes durante la colonia no se hace de manera pública, sino que más bien se censura. Para ver la obra, y con eso terminar, quisiera yo rescatar una frase de Levinas en Alterité et Ascendance, donde dice: respecto al otro, ese otro que somos aquellos que hemos sido negados, que hemos sido considerados subalternos. Y por lo tanto todas las mujeres, porque las mujeres hemos sido consideradas subalternos. El tercero me mira en los ojos del otro, el lenguaje es justicia, el rostro de su desnudez, representa la indigencia del pobre y del extranjero, la presencia del otro, es indigencia, presencia del tercero, es decir, de toda la humanidad que nos mira. Acá tenemos a Mendieta como un antecedente de Janet Etler. Esta es una obra que se denomina Tree of Life del 79. Y
quisiera señalar que en el caso de del proceso, digamos, colonial vivido por la comunidad negra, de la cual es descendiente Etler, que ella es de Trinidad y Tobago, fue una violencia muy feroz que pasó por la continua violación. Entonces, Angela Davis, en Mujeres, Raza y Clase, denuncia la violación como un tema político de dominación que se aplicó en Vietnam, donde la comandancia militar estadounidense solicitaban a los hombres que usaran su pene con las vietnamitas para dominarla, y señala que este mismo procedimiento fue utilizado durante el colonialismo con el fin de subyugar a la raza negra, y es una cosa gravísima, pero por otra parte señala que indudablemente no estamos hablando de que esto sea una práctica común y que sea propia de todos los hombres blancos. Bueno, acá tenemos a Janet Etler. Ella realiza esto en un antiguo edificio de acopio de alimentos que provenían de Trinidad y Tobago, que actualmente es un centro de estudios donde tienen abandonado un montón de esculturas curiosos, sobre todo el greco-romano, y ella se viste a la usanza de la época en que su comunidad fue profundamente violentada, y coloca un lienzo, esto no es en el mismo sitio, y empieza a azotarlo, ¿no? Ella realiza performances que van haciéndose en distintos lugares, y esto se transmite también a través de la web 2.0, entonces vamos conociendo cómo universalmente se realizan performances en distintos sitios que se repiten, pero cada lugar hay una variación indudablemente. Pero podemos acceder a estas variaciones y también a la reacción del público justamente en los mecanismos digitales. Aquí se encuentra Etler sentada en un sillón. Ese sillón alude a un sillón donde, y es la última imagen que coloco, aparece Wayne Newton, que era de los Panteras Negras y que luchó por la liberación de la comunidad negra en Estados Unidos para que se le otorgaran derechos civiles, y era parte de las Panteras Negras. Entonces hay una vinculación cultural y política con la reivindicación de la comunidad negra. Muchas gracias. All right. Is that good? It shows up? Yes. Perfect. Thank you so much. And so just a general thank you from pretty early in the morning here in Utah in the Western United States. But thank you so much for organizing such a fantastic array of speakers. This has been really fascinating to be involved with. So my talk today is part of my overall larger project on Hannah Wilke. And so I've taken some parts and pieces of things that I've been thinking about right now as I'm writing a chapter on her use of heels in her performance art from the 1970s, and just some of the ways that I've been responding to contemporary visual culture as I've been experiencing it over the past few months here. And so I'm going to kind of delve a little bit into a really brief history of heels and then look at one of Wilke's performances from 1978. So let me start. With the publication of Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, in 1949, the polemical phrase, one is not born, but rather becomes a woman, entered academic and eventually popular discourse. De Beauvoir's philosophical treatise on a historical lessening of women via politics, religion, texts, and so on, foregrounds the ways in which women learn to become women via societal rules, which themselves are reflections of patriarchal expectations of feminine behavior. Yet for de Beauvoir, to perform the feminine is not entirely a negative. In fact, there is a very powerful aspect of ownership in the embrace of the performance, as we see in Art Shea's photographs from 1950 of de Beauvoir prepping herself in a Chicago hotel bathroom, wearing nothing but a pair of white heels. For de Beauvoir, what is necessary is the recognition that woman is a social code constructed via a set of behaviors, and that these behaviors are reflections and extensions of external systems rather than any existential truth of being. One is not born a woman, one becomes a woman through validated external means, such as wearing nothing but a pair of white heels. Following, my focus today, which relates to my overall research on the feminist citation of fashion, specifically by Hannah Wilke in her 1970s performance and video work,
is on heels and their political potential as signifiers of multiple positionalities of femininity. So this is what I want to consider today. What is the political potential of heels from a feminist perspective? How may heels, which are such overly wrought, fetishized objects, be claimed as feminine appendages, if not critical weapons? And how is this done through performative means? I will focus on Wilkie's performalist self-portraits from 1978, So Help Me Hannah, snatch shots with ray guns, in which she prowled the grounds of PS1 in New York, outfitted with a small toy gun and wearing only a pair of strappy heels. In my reading of Wilkie's work, I see both her vulnerability and her power that she so remarkably asserted at the personal level, but which also connects to the wider reality of becoming and being a woman in the world. And I also see the continued relevancy of Wilkie's performance in our present moment. Her work is both an intervention into and a struggle with dominant modes of objectification of and violence against women's bodies, and simultaneously an assertion of the rights of women to own their bodies, take pleasure in their bodies, and feel their bodies as desiring entities. Wilkie brilliantly does this through her use of heels, which, I argue, demonstrates the subversive power embedded in her feminist motivated art, for it is precisely her performance in heels that resists devaluation to the status of object. Heels are a thing by which one becomes a woman, at least in recent history, for heels as fashionable accessory have a variable historical meaning. Associated first with men who held wealth and social status, but by the 18th century with women, albeit affiliated with all the negatives of vanity, frivolity, and deceitfulness, that is, all the negatives society levies on being a woman. It is at this point that, quote, fashion was redefined as frivolous and feminine, and the high heel became a potent accessory of ditzy desirability, end quote, according to Elizabeth Semmelhack, senior curator at the Bata Shoe Museum in Toronto. With the invention of photography in the 19th century, the heel was immediately adopted for pornographic exploit, as numerous historical artifacts, such as cigarette cards or French postcards, featured reproductions of women wearing nothing but a pair of heels. So, de Beauvoir. While heels shifted in and out of women's fashion throughout the 20th century, the affiliation of the towering stiletto heel, itself an engineering feat developed at mid-century, with the pinup ideal, that is, the conversion of woman into sexual sign, held strong. The stiletto thus functions in reproductive media as shorthand for desirability on a multitude of levels, including sexual, psychological, and erotic. Yet the question is always whose desire is activated through the visibility of heels. And related, how do dynamics of sexual power play out in displaying versus looking at such heels? In a New York Times essay from 2000, Ellen Show and Brockman referred to high heels as a woman's power tool, suggesting that the sexual desirability of wearing heels offered women a way to wield power. Or, as noted fashion curator and writer Valerie Steele has stated, quote, sexual power because it is a way to get people to do what you want. And high heels are the prime symbol of erotic femininity, end quote. This is what I was thinking about at the end of September when I saw this photograph of the current First Lady of the United States, Melania Trump, disembarking Air Force One after the first presidential debate. In this smartly politically composed photograph, what do we actually see of her? The glimmering red bottoms of her Louboutin heels, played in opposition to her husband's Republican red striped tie. She ends up completing, I think in an oddly evocative, exquisite corpse, his lower portion, where he is cut off below the knees, she is cut off right above. But as fun as it might be, this certainly isn't the time to dive into what it means to envision Donald Trump in a pair of red bottoms, as Louboutins are colloquially known. Rather, I want to think about what those red bottoms, and by extension those heels, signify in terms of female sexuality, pleasure, and power. For I believe Melania's perceived power is actually one of submission to scopic systems of devaluation, in which the woman will always fall in line behind her man.
In wearing the Louboutins, Melania merely replicates fetishistic structures in which she maintains the submissiveness of lady within a regime notorious for its brazen misogynism. All of this raises the question, is it possible then to subvert the fetishistic nature of the heel for feminist intent? Heels are, after all, worn on the body, the fleshy site that both actualizes and resists power. There are ways, I believe, for this to happen, but it has to occur knowingly and with something more than mere reference. That is, in order to subvert the fetishistic nature of the heel, it must be acknowledged, owned, and turned back out to the world as something else, actively become something else. When Christian Louboutin added red bottoms to his stilettos in 1993, he converted them into something else via reference to the regime of French King Louis XIV, who declared that only members of his royal court could don red-bottom heels. Louboutin's red bottoms thus came to signify power and wealth. A pair of Louboutin stilettos retails for around $700 US. Yet power for who? This is a sticky question, as Louboutin himself stated in a 2011 New Yorker profile, quote, "The core of my work is dedicated not to pleasing women, but to pleasing men," end quote. So I come back to my initial question. How may heels be claimed as feminist? And how may such a claim be activated by the revolutionary nature of women's pleasure, or what Joanna Frua has referred to as erotic will? I think of a performer such as Cardi B, whose notorious 2020 song WAP centers women's pleasure in their own bodies. And of course, those women featured in the provocative music video are wearing heels, which itself calls back to her 2017 anthem Bodak Yellow with the lyrics, "These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes." Cardi B wore a pair of red Louboutins affiliated with all the power and status and eroticism while performing the song at MoMA PS1 in Queens in August 2017. I do believe Cardi B cites the heels with some feminist awareness, and certainly more so than Melania Trump, but it still falls short, as the heels continue to operate within and therefore rely upon the constrictive systems of scopophilia and economics. As she said in yet another Bodak Yellow lyric, "I make money moves," presumably in her red bottoms. Which for me brings us to Hannah Wilke, who herself performed in the courtyard of PS1 wearing heels, but only heels, in 1978 for her series So Help Me Hannah, Snatch Shots with Ray Guns. In this work and her related exhibition at PS1, So Help Me Hannah, Snatch Shots with Ray Guns collected from 1969 to 78, Wilke infiltrated, navigated, and temporarily claimed both institutional and personal space in a feminist intervention into the politics of female objectification and erasure. In Snatch Shots with Ray Guns, Wilke performed via the pose, which brings her into the realm of the liminal, somewhere between action and repose, subject and object, outside and inside. She straddles these spaces, physical and psychological, in order to, as Amelia Jones has argued, collapse the incompatibility between them. It is in this collapse space of the liminal that we may locate Wilke's resistance, where, to use Michel de Certeau's term, her tactics of habituation in nothing but heels are understood as political defiance. It is Wilke's will of visibility, her full exposure of herself in the space of PS1, that I turn to here to highlight how visibility functions as the resistant force to patriarchal systems, which itself maintains control through structures of invisibility. Wilke's exhibition, the So Help Me Hannah Snatch Shots with Ray Guns collected from 1969 to 78, ran from October 1st to November 19th, 1978, in room 206 of the experimental art space PS1. In 1976, the Institute for Art and Urban Resources, which is the IAUR, took over PS1, which had been shuttered as a public school in 1963.
Founded by Alana Heiss in 1971, the IAUR worked to repurpose derelict buildings and unused city-owned property as nonprofit art spaces. In 1978, when Wilkie exhibited So Help Me Hannah, artists were still working with a relatively raw space, with many rooms filled with reminders of the building's previous life as a school, chalkboards, exposed radiators, and individual bathroom stalls. Artists invited to exhibit at PS1 were encouraged to make use of the unique space, as is clearly seen on the poster for the inaugural PS1 show Rooms in 1976. The attic, storage rooms, closets, bathrooms, boiler room, coal bin, maintenance room, auditorium, roof, schoolyard, and pool are all cited. In 1978, Wilkie turned to the architectural arrangement of the building and grounds as both material and staging area for snatchshots with ray guns. Wilkie positioned herself, again naked except for those pair of strappy heels, in a variety of film noir-esque scenarios, carrying a small toy pistol, sometimes confronting the viewer, and other times completely self-absorbed. Her poses include laying supine on the basement floor, crouching in the corner of a room, straddling a windowsill, and barricading herself with a cement block in the exterior courtyard. In others, she is touching the walls, caressing the railings, and sitting bare-bottomed on the floors. She makes the architectural space her own, as she both affects and is affected by her surroundings. By navigating, penetrating, and inhabiting the interior-exterior PS1, Wilkie turned cold space intimate via her body, a specifically feminist artistic gesture of creating a dimensional environment in relationship to herself. In Room 206, the space Heiss allotted to Wilkie for So Help Me Hannah, 48 snatchshots, a two-row array of 32 portrait-oriented photos, and a one-row array of 16 landscape-oriented photos, hung unframed on the walls. Wilkie, along with her partner Donald Goddard, created snatchshots with ray guns in anticipation of the exhibition, which afforded her a double advantage: usage of the entire building and grounds rather than just one room, and a continuous presence in the space. Certainly viewers immediately recognized that the photographs of Wilkie were taken on site, that she had already been there. Wilkie thus occupied all of PS1 via her performative photographs, from the exterior courtyard to the boiler room, the bathrooms, and even the former classroom in which her exhibition hung. In large part, Wilkie's temporary habitation of PS1 through the snatchshots with ray guns and the exhibition in Room 206 must be understood as a political gesture made against monolithic claims put forward by and reinforced through patriarchal institutions. Wilkie made manifest such claims through the inclusion of 100 postcards with quotes by artists, critics, writers, philosophers, poets, and political figures in her exhibition space. Arranged in a 4x25 grid on the disintegrating classroom chalkboard, the lines of text are typed on the flip side of the show postcards, featuring one of the images from Snatchshots with Ray Guns, Wilkie lying on the classroom floor covered with these found ray gun objects. The Wilkie archive includes photocopies of the 100 postcards, which explains the blurry images I'm showing you here. The quotes range from a few words to multiple lines that fill the entire card, such as a Richard Archschwager quote on subjectivity in art from 1967. Through the cards, Wilkie incorporated a diversity of critical opinions. And although I imagine she occupied an array of positions in her dialogues with the author, ranging from alignment to rejection, the interspersal of cards on the chalkboard result in no hierarchies of value. But the proximity of certain texts to one another does suggest a desired triangulation of exchange between the artist, the author, and the viewer. For example, a quote taken from Elizabeth Baker's 1971 essay, Sexual Art Politics, "It is obvious that good art has no sex," seems an advance riposte on behalf of Wilkie's art to Harold Rosenberg's passage from his 1976 essay, Portraits. "The photograph leads the mind to the actual world. If it is of a nude, it will make one think of women, not art."
Both relate intimately to Wilkie's practice as an artist who photographed her own nude body, was roundly criticized for doing so, notably by Lucy Lippard in her 1976 essay on women's body art. In what is now a standard citation in writing on Wilkie, Lippard condemned the artist for confusing her roles as flirt and feminist. And, as is typed on one of the 100 postcards, Hannah Wilkie, a glamour girl in her own right, is considered a little too good to be true when she flaunts her body in parody of the role she actually plays in real life. Though Lippard later recanted her dismissal of Wilkie's feminist motivations, the words stung Wilkie deep, especially coming from a leading critical voice in the art world and one who aligned and still aligns herself with feminist politics. By including the words of both Rosenberg and Lippard on the postcards, Wilkie drew attention to the subtle abyss, to use the words of Lippard, between the writing of the two critics, as well as the repetitiousness in the art world as a whole, whereby Wilkie was always foremost a flirt and the nude photographs of herself never art. As Wilkie maintained in 1978 and Baker made clear in Sexual Art Politics, there is still serious discrimination against the woman artist. We may understand the cards then as a sort of soundtrack for the room, momentarily allowing the viewer access into Wilkie's head, where barbed tongues and sugary language leveled critiques against her and her life. The dream does not seem to recognize the word no, is printed on a card attributed to the social philosopher Norman O. Brown, which suggests the unbounded sight of the unconscious that allows both everything and nothing, where Wilkie is ostensibly given permission and sternly reprimanded for taking it. Such is the bind Wilkie faced in an art world rewarding innovation while simultaneously restricting artistic practice to a regulated set of standards, especially for women artists. So when transgressions occur, as in the case of Wilkie's temporary habitation of a historically patriarchal institution, attempts are immediately made to rein in the unruly body by a critical language. Wilkie's body is consistently positioned as titillatingly pornographic rather than critically subversive. The surveillance and control of Wilkie's reproduced body is additionally evidenced by a November 14, 1978 typed letter from the United States Postal Inspector, R.P. Lombardi, to the Institute for Art and Urban Resources. Underneath the rather generic typed portion of the message, "It is important that I speak with you in regard to an official investigation," Lombardi handwrote, "Hannah Wilkie, 1. In violation of postal regulations, sexually oriented law, must be in sealed envelope, must have sexually oriented on it, genitalia photos prohibited." A copy of the letter exists in the Wilkie archives, so clearly Heiss spoke with Wilkie regarding the postcard's perceived disobedient imagery. But I also like to imagine that the conversation spun into their shared disgust at the institutional scrutiny of the female body, and specifically the employment of legal language as one more mechanism to judge and condemn women, whose sexuality is always held suspect as outside social norms, that is, against the law. The postal inspector, who assumed himself to be speaking with other gentlemen, as he addressed it, regarding Wilkie's transgressive body, only understand her exposed pose as sexually oriented, that is, pornographic. But for Wilkie, her art and her stripping away of her heels were always about critically dismantling the objectification of the female body. In reaction to the official letter, Wilkie swapped the handwriting of the postal inspector for her own in an act of reclamation of her body, of herself, and of her space. Once in black marker and once in red pen, Wilkie transposed the text, citing her supposed violations onto the image of her body, reproduced on the PS1 postcard, layering the script atop the ray gun scars. This veil of legal language functions to reveal more than it conceals, for Wilkie purposefully stopped the script above her pubic hair, so that the inked lines direct and frame the viewer's gaze towards her exposed genitalia.
But if the offense of the postcard really stemmed from the perceived image of her genitalia, which is actually covered by her pubic hair, but left uncovered by an envelope, what Wilkie's exposure of such hypercriticism demands from the viewer is recognition of how official language, be it legal or art critical, continually aims to regulate the perceived unruliness of female bodies. I want to return here to what is under the text, the image Wilkie chose to publicize her exhibition. We see her lying on the floor of PS1, likely in room 206, the heel of one white shoe visible at the top edge. The pistol, held in Wilkie's right hand, is nearly cropped from the image, posing no immediate threat to the viewer. Wilkie looks up at the camera with an expression difficult to read. Blissful, seductive, resigned? The beatific purity of her face gives way to a body marred by small objects that lay scattered across her chest and torso. The ray guns, collected from 1969 to 78, cited in the subtitle of the exhibition. The dates correspond to Wilkie's intimate and professional relationship with Claes Oldenburg. And while it might seem a salacious and propagandistic detail to mention this, it is of critical importance to understanding her creation of snapshots with ray guns and the overall exhibition at PS1, a show that in many ways functioned as a cathartic working through of her breakup with Oldenburg. But I think more importantly, So Help Me Hannah was a strategic move on the part of Wilkie to redress a glaring absence in authorship on the part of Oldenburg, whose Mouse Museum and Ray Gun Wing were concurrently on display at the Whitney Museum of American Art, just across the river from PS1. For the ray guns, collected from 1969 to 78, were done with Oldenburg, in what she viewed as a shared endeavor of artistic creation. But when the Mouse Museum and Ray Gun Wing opened in Chicago at the Museum of Contemporary Art in late 1977, afterwards traveling to Phoenix, St. Louis, Dallas, and finally the Whitney, only Oldenburg's name was attached to the objects on display. Even in the catalog published in conjunction with the touring exhibition, which includes Oldenburg's chronological account of the ray guns, there is no mention of Wilkie. Curiously, Oldenburg's entry for 1969, which is when his relationship with Wilkie began, reads, "Begin collection of material fragments having a right angle form related to the ray gun object, such as New Haven ray guns, 1969, RGW Inventory Group H. Collection grows rapidly." The collection grew rapidly precisely because Wilkie became co-collector, a detail rarely acknowledged in literature on Oldenburg's work, but one that Wilkie continued to draw attention to in subsequent years. In an interview from the early 1980s for the arts magazine High Performance, Wilkie pointedly stated, quote, "I created the ray gun series of photographs, objects, and a video performance when Claes and I split up. This was called So Help Me Hannah, but he didn't. I had collected these guns for him, and yet only received recognition in the catalog as Group H, when he exhibited the ray guns at the Whitney Museum and elsewhere. I again took back what was mine. To preserve my sanity and selfhood, I made myself into a work of art. That gave me back my control as well as dignity. I always used art that way," end quote. Here, Wilkie claims Group H as her own, no matter if Oldenburg intended it or not. She took back what was hers, both physically and conceptually, which included the reclamation of her body, instead of, as she said, giving it to someone else to create. Included among the 100 postcards in the PS1 exhibition is one that reads, "Annihilate, illuminate." The words are Oldenburg's, a two-word branding he developed in 1959 for the ray guns that appeared in his art, imagery which derived from mid-century sci-fi and comic strips, where ray guns were the weapon of choice for space cowboys and futuristic astronauts. Ray guns shoot beams of light, capable of disintegrating or dematerializing whatever they are pointed at. That is, the ray gun both illuminates and annihilates anything in its path. But Oldenburg's switching of the order, one would expect the illumination to occur before the annihilation, provided Wilkie with exactly the sharpness she needed for So Help Me Hannah. Oldenburg's attempt to annihilate her as co-creator of the ray gun wing became the means through which she could illuminate her presence.
The ray guns we see arranged on her body and the 65 physically displayed on the floor reinforce the artist who collected, but was not herself collected, or that is, turned into an object by someone else. Wilkie fundamentally was an artist who imaged herself as woman in order to, as she said, make yourself into a work of art instead of other people making you into something you might not approve of. In making herself into a work of art, Wilkie used all of art history and popular culture as her reference material. Her poses index classical and Renaissance images of Venus and Christ, as well as 20th century pinups and fashion models. She blurred the high and the low through her own body, which she made up with the addition of makeup and heels, the feminized accessories by which one becomes a woman, according to de Beauvoir. It is the heels that I keep coming back to in Wilkie's performances and photographs, perhaps simply because they keep reappearing in her work. She steadies herself in strappy heels while disrobing and rapping during Super Tart, sides a pair of white suit pants over them while stripping in Hannah Wilkie Through the Large Glass, and wears only heels while posing as mannequin vivant in the shop window of Washington Project for the Arts and, as discussed, prowling the grounds of PS1 for So Help Me Hannah. But repetition connotes something more powerful than just formal reappearance. The heels are, I think, Wilkie's last defense, the armor of femininity a la Joan Riviere, which keeps her from ever being fully exposed. Of course, the heels also serve to highlight the brazen reveal of the rest of her body, where she appears naked precisely because we are there to name her so. But those heels, they recur in ways that index their previous presence in another place, in another time, when they were used for another purpose. The heels never coalesce as pure fetish object, as standard accessory to elongate the female form and turn it into a phallus. If the heels ever do so, as they might slightly in Super Tart and Hannah Wilkie Through the Large Glass, that meaning is immediately disrupted through the set of performalist self-portraits taken at PS1, where we glimpse the dirtied and scuffed bottoms of Wilkie's high heels as she crumbles into a corner or crawls across a deserted hallway. The heels are the objects that oscillate between spaces and identities, and Wilkie was well aware of precisely the symbolic power of the mutable object. The heels point towards what Joanna Frua terms Wilkie's erotic will, her act of making a spectacle of herself in defiance of proper femininity, which is patriarchy's containment of female possibility. Wilkie's spectacle of beauty is erotic, and the erotic is contingent. It refuses to be contained. Erotic will is what percolates beneath the fragile facade of the heels and the choreographed poses in Wilkie's performances. But by parodying the femme fatale, and by extension the stiletto-wearing pinup, Wilkie negated any attempt to rein in her erotic will. In doing so, she asserted the power of the feminist artist to use the erotic as slick political capital, not to perpetuate a system, but rather to strip it all away, except, of course, the heels. Thank you.